Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5:14. Vamos a conversar enseguida con el doctor Alex Castañeda, es médico infectólogo del Hospital Víctor Lasarte, además docente en la Universidad Privada Ante Nuevo Rego, sobre el tratamiento que se debe de seguir de inmediato ante los primeros síntomas de la COVID-19. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pedillo. Muchas gracias por la invitación. Igual es un gusto poder compartir con usted, doctor, y seguir informando a nuestros televidentes, internautas y oyentes de la pandemia. Estamos en una situación bastante peligrosa y de mucha preocupación, doctor, porque se ha venido con más fuerza de lo que se esperaba esta segunda ola. Ayer tuvieron participación a nivel nacional la ministra y la premier, tuvieron algunas importantes participaciones, pero sin embargo se ha cuestionado que deberíamos de ser más exigentes con las medidas más restrictivas. ¿Usted comparte la idea de que es probable que podríamos, por la salud del país, de los ciudadanos, volver a un confinamiento total o focalizado, doctor Castañeda? Esta idea no es nueva. La experiencia de los otros países donde ha habido y donde sigue habiendo una segunda ola, a fin de poder reducir la velocidad y tener opción a que la gente se pueda preparar, me refiero a los estamentos que tienen que ver con salud, tengan que prepararse para esto, se ha hecho en otros lugares, ¿no? Yo pienso que sí debería haber una estrategia en la cual haya confinamientos, pero focalizados. Y acá esto viene muy importante, el hecho de que, como esto va de la mano con la economía, el otro gran argumento es, ¿qué hago si no trabajo? Si no trabajo, no voy a poder mantener a mi familia, el país no produce, el país se viene abajo. Pero por otro lado, si la gente se enferma, ¿cómo va a trabajar? ¿No? Entonces, ¿por qué el Estado, lamentablemente, en lugar de poner prioridad en la reactivación económica en los lugares donde se sabe que el Perú es un país agrícola, un país minero, un país pesquero, ¿por qué esas áreas no se focalizaron para poder reactivar económicamente? Y se reactiva turismo, se reactiva restaurantes, se reactiva centros recreativos que aportan menos del 15% de la productividad. En ese sentido, digamos, un casino me va a dar más rentabilidad en lo que es producción como Perú que la minería. Es algo cuestionable, ¿no? Y eso ha sido un error. Y eso ha sido un tremendo error, me parece. De tal manera que yo sí soy de la creencia que debería haber confinamientos, pero focalizados, viendo las áreas más golpeadas para poder tener una posibilidad, una espera determinada y ese tiempo ganarlo rápidamente para generar estrategias inteligentes a fin de poder manejar el asunto en comunidad. Es lo que se tendría que hacer. Ahora, doctor Castañeda, ¿cuál es la real situación de la pandemia en La Libertad? Usted trabaja en el Hospital Lasarte, ¿qué referencias, qué información tiene respecto a la demanda que tienen hoy en día las unidades de cuidados intensivos y si hay camas en hospitalización? Así es. Bueno, aparte de nuestra labor en nuestros hospitales, también formamos parte de un comité de sociedades científicas del cual presido, el comité de sociedades científicas del Colegio Médico de Perú, Consejo Regional 1. Y estamos analizando esto en el día a día. Y estamos viendo con extrema preocupación cómo a estas alturas, que recién estamos empezando la segunda ola con fuerza, ya no hay camas. Ya no hay camas en UCI. Ya no hay camas, disponibilidad de camas así como, es como si estuviéramos en el momento más álgido de junio, julio. De la primera ola. De la primera ola. Estamos igual. Imaginemos que esto va a seguir. Loret de Mola algo también pronosticó. Nosotros veníamos diciéndolo esto desde el mes de noviembre finales, que hay que prepararse con tiempo, porque el comportamiento del brote epidémico en el mundo era ese. Bajaba,
para volver otra vez a subir. Nosotros no podíamos estar aparte de ese contexto. No íbamos a hacer algo, digamos, que desaparece y listo. Todos los expertos en el mundo dicen bien claro, este virus ha venido a quedarse. Y para eso probablemente 2022 seguiremos hablando y seguiremos comentando esto, ¿no? Entonces, debió haberse preparado desde noviembre las camas, el enfoque comunitario, el enfoque racional de los recursos. Actualmente ya no tenemos dinero y nuestras autoridades han ido a Lima a pedir más dinero. Entonces, esto de acá tampoco no debemos improvisar. Ahorita ya estamos con el problema, tenemos que unirnos más para poder seguir trabajando. Y a eso se suma que también hay escasez de oxígeno, doctor. Evidentemente, no se prevía. Es que somos de repente una sociedad reactiva, no planificamos a futuro cercano. Como dije, todo el mundo veía que en diciembre para Navidad, Año Nuevo, con la apertura que se hizo, con la gran apertura que se hizo y que bueno, ya Navidad, Año Nuevo, todo el mundo comenzó a salir. Eso ya estaba visto que iba a venir esto con más velocidad, pero no se hizo nada. Ahí debió haberse previsto cómo vamos con la dotación de oxígeno, cómo vamos con la dotación de ambulancias, de camas, de recursos para poder manejar a los pacientes que van a venir. Se está haciendo un censo rápido de las personas que están cayendo en comunidad, se puede detectar rápidamente, precozmente. Eso es lo que no se ha hecho. Bien, ahora, doctor, es importante seguir informando a los ciudadanos de el tratamiento o las pautas que deben de seguir cuando se detecte en la familia algún integrante en la casa que tiene estos síntomas, fiebre, empieza la tos seca, ahora hay otros síntomas, como por ejemplo, estábamos leyendo náuseas, vómitos, diarrea, obviamente escalofríos. Frente a esos síntomas, ¿cuál es el primer paso que debe tomar la persona en su domicilio? Bien, hay pautas farmacológicas y no farmacológicas. Empecemos por las no farmacológicas, las que no son medicamentos. La primera cosa que uno tiene que hacer en una familia, cuando hay alguien que empieza con tos, ardor de garganta, los clásicos síntomas, con fiebre, la fiebre, fíjense que es un indicador importante porque el 93% de las personas que tienen COVID tienen fiebre. Es bien raro que un paciente con COVID sintomático no tenga fiebre. Entonces, si produce estos síntomas, por lo menos, síntomas cardinales, inmediatamente todos en la familia a usar mascarilla. Ese es un hecho. Primer paso, mascarilla, entonces todos, si alguien está con fiebre en la casa. Todos mascarilla, número 1. 2, tratar de, no digo aislar, el término es un poco duro, pero sí, digamos, cuidar que una persona que tenga los síntomas activos esté en contacto con el resto de manera cercana o fluida. Está bien, vivimos en una casa, pero extrememos, porque aparece mentira. En biología o en medicina, 1 más 1 no es igual a 2. El decir, ya hay uno, ya todos nos contagiamos, no siempre sucede. No siempre sucede porque hay variables personales que hacen que uno no se contagie con la misma magnitud que se contagiaría otro. Entonces, es momento para, digamos, poner a ese paciente en reposo, número 1, en su cama, por ejemplo, ¿no? Sus artículos de limpieza, de aseo, separados, tener, digamos, su baño para esa persona. Si de repente solo hay un baño, por ejemplo, ¿qué sucede? Pues entonces desinfectarlo con lejía, ¿no? Con cloro, no hay problema. Se puede desinfectar el lavabo, se puede, el uso de agua y jabón, es necesario tenerlo. La tercera medida es limpieza de las superficies. La mesa donde comemos, la mesa donde trabajamos, los lugares que ha frecuentado, hay siempre un lugar donde uno está más tiempo. Si yo estoy con tos, por ejemplo, me voy a mi escritorio y estoy constantemente tosiendo, pues ese escritorio lo tengo que limpiar con alcohol o con un poquito de lejía. Tranquilamente se puede hacer eso, pero el cuidado tiene que ser más escrupuloso. Si antes limpiaba como 1, ahora limpio como 5. Cuarta cosa, lavado de manos, ahora sí, de todos los miembros de la casa. Porque alguien puede haber tosido y haber caído en una pared, y alguien agarra la pared y tiene ya partículas virales en la mano. Por eso es que se necesita el lavado de manos. Si antes me lavaba 5 veces, ahora me lavo 20. Y así tiene que hacerse. La segunda, ¿no? Y la tercera,
Ya hemos hablado del distanciamiento, hemos hablado de la mascarilla, ¿no? Y ahora, El ¿en qué momento, monitoreo. perdón, doctor, Sí, llamar al médico, al especialista? Porque también aún es no, importante reiterar aún que la no. gente no debe automedicarse. A eso quiero llegar. Las personas deben saber cuándo llamar ¿por qué? Porque recordemos que el 84% a 92% es un episodio que pasa solo, sin ninguna intervención farmacológica, número uno. Dos, ¿cómo se monitoriza? Ese es el otro punto bien importante que todos debemos tener. Registro de temperatura. Comprémonos un termómetro, 2 soles. Un termómetro nos va a ayudar a controlar la temperatura. Y segundo, el pulsoxímetro. Ese aparatito, la oximetría de pulso. ¿Por qué es importante eso? Porque ese es el único indicador que nos dice tiene o no tiene necesidad de oxígeno esa persona. ¿Cuándo tiene necesidad de oxígeno? Cuando ese aparatito marca 93 a menos. Lo normal es que una persona sin enfermedad marque 95, 96, 97, 98, hasta 100, ¿no? Si no llega, pero 99 sí. De Pero si 95 cae, máximo 100. sí, pero si cae, la tendencia comienza, yo normalmente tengo 97, 98, y ahora tengo 95, luego 94 en las siguientes horas, 93, no. Hay una Eso ya es una tendencia. mala señal. Esa es una mala señal, perfecto. Y ahí es donde sí hay que acudir recién ahí, ¿no? Para no atiborrar los hospitales. Ese paciente, ¿qué medicamento tiene que usar? Uno solo, llamado oxígeno. El oxígeno es un medicamento, por si acaso, el oxígeno medicinal. Oxígeno Ese medicinal. paciente debe tener soporte de oxígeno, porque esa es una señal que dice el pulmón, necesito oxígeno para no destruirme. El Claro. pulmón necesita eso, y de esa manera no solo el pulmón va a poder llevar oxígeno adecuadamente a su organismo. Ahora, Muchos doctor, mientras pacientes en está, esa etapa, sí, perdón, doctor, mientras está en casa con la fiebre, no requiere el oxígeno porque de repente está su saturación de oxígeno 95, 96. ¿Cómo bajar la fiebre? ¿Qué medicamento para controlar que la fiebre no se incremente? paracetamol, panadol, nada más. Solamente eso, nada Paracetamol o más. metamizol, nada más, nada más. Y No reposo en necesita su cama. reposo, buena hidratación, que se Bastante hidrate, que líquido, tome agua. líquidos, exacto, líquidos, mucho líquido, porque el organismo lo va a necesitar. Y el dormitorio ventilado, las ventanas abiertas. Todo, ventilación adecuada, luz adecuada, es lo que se necesita. Así es. Muy Así bien. es. Ahora doctor, se especula que habría la posibilidad de que en el Perú también se pueda identificar una variante del nuevo coronavirus propiamente peruana, así como hay sudafricana, la inglesa, se habla de una brasileña. Cada país podría atender a mostrar su propia variante. Es posible, no está demostrado. Lo que sí se ha visto es que tenemos estas variantes que han venido de Europa, eso sí, está circulando, esa es una realidad. Que se haya determinado en Trujillo, bueno, es que no tenemos un secuenciador genético necesitamos para eso, no tenemos esa logística, pero el comportamiento es exactamente igual que lo que ha sucedido. Entonces es muy probable, como ya se ha visto en Lima, por ejemplo, y en otros lugares, que sí, la variante ya llegó, la variante europea. Entonces es muy probable que esté circulando. Que hay una variante peruana, no lo sabemos. No lo sabemos en función de que no tenemos ese tipo de análisis más fino, ¿no? Como para poder precisarlo. Ahora, finalmente, doctor Castañeda, en Estados Unidos, que es un referente muy importante en lo que respecta a la investigación, a la ciencia, se ha conformado un comité científico justamente con rango de ministerio para que pueda asesorar al presidente y a los altos funcionarios de gobierno para tomar decisiones efectivas y contrarrestar esta pandemia. ¿Usted cree que en nuestro país es posible es necesario conformar también un comité o un consejo científico para poder asesorar mucho mejor a la ministra de Salud y al Poder y al Ejecutivo? De hecho, yo soy convencido de que la información científica tiene esa finalidad, ¿no? La ciencia para la acción. Eso es fundamental.
no está conformado de esa manera. Lamentablemente no tenemos un consejo de ese tipo, ¿no? Lo que hay son asesores muy prestigiosos y muy respetables, pero son prácticamente opiniones particulares. Lo que hay en Estados Unidos es un consejo, es un consenso de científicos que se juntan, se unen y dicen, esto es lo que hemos estudiado y a estas conclusiones hemos llegado, esto es lo que tienen que hacerse, señores ministros, y eso es lo que se hace en Estados Unidos. Acá, yo lo que estoy observando es un detalle. El gobierno regional trabaja por un lado, la Gerencia Regional de Salud necesita articular, y lo tercero es que las municipalidades también están por su lado, cuando todos deberían ser uno solo, un solo puño. Y eso es lo que también nos falta acá en nuestra localidad. Claro, al respecto, doctor, un punto muy importante que se ha tocado, la municipalidad, el alcalde está informando en los medios de comunicación, ojalá pueda hacer eso viable, pero está generando mucha expectativa de que él va a pedir autorización en el Congreso para poder gestionar los municipios vacunas directamente con los laboratorios. ¿Eso es viable legalmente, doctor? No, no es viable. Existen normas muy bien determinadas para contingencias de este tipo. No es así como se maneja. No es como ir a una farmacia y me da 1 millón de vacunas. No es así. Son programas, son conversaciones que se hacen país, por ejemplo, o país de proveedor. Estado a laboratorios, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que quiero decir. No es una cosa sencilla. Hay cientos de pasos, hay muchos pasos que salvar. No es tan fácil que un municipio pueda tener acceso. Es diferente que si estuviéramos, como digo, unidos en un solo entorno político, y este entorno político, llámese gobierno regional, encabezado por ellos, pueda llevar la posición, porque para eso es el gobierno regional, es el representante de la presidencia en la región, tiene que llevar esas propuestas aisladas. Mañana va a salir de repente un alcalde distrital que también quiere hacer eso. Mañana pasado va a salir de repente un club de madres que quiere hacer eso. No, pues, hay un orden en el Estado peruano, y tenemos que o adecuarnos o ingeniarse la manera de poder avanzar para poder tener recursos de este tipo. No lo veo viable que parta directamente de la municipalidad. Muy bien. Doctor Castañeda, siempre un gusto poder conversar con usted, seguir informándonos y aprendiendo mucho más de esta pandemia que cada día pues nos sorprende y nos preocupa, pero hay que seguir, como se dice, con mucha fe y cuidándonos con medidas extremas. Ya es responsabilidad de cada familia. Gracias, doctor Alex Castañeda, por esta importante entrevista. Muy amable. Gracias, señor Pinillos, a sus órdenes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.